Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los días, damos gracias a Dios por permitirnos este momento, por permitirnos esta oportunidad de estar nuevamente al aire con ustedes en Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Este espacio que todos los días lleva mucha información a ustedes, despeja dudas, despeja preguntas, despeja interrogantes, planteadas por ustedes mismos a través de las redes sociales, quienes se conectan siempre con nosotros y quienes están tan pendientes de toda la información que compartimos y entregamos aquí en Salud para Todo. Gracias, mil y mil gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por permitirnos ser parte de su jornada diaria y permitirnos estar siempre interactuando con temas, información, noticias y novedades que tienen que ver con nuestra salud, que tienen que ver con nuestras enfermedades y que hacen parte de nuestro diario vivir. Hoy un tema bien complejo, un tema bastante delicado, un tema que necesita mucha, pero mucha atención y tiene que ver con el VIH-Sida. De pronto para muchos preocupante, sorprendente, para otras personas pues infortunado, pero también para muchos más algo de cuidado, de aprendizaje, de control, de manejo. Ya existe, es una realidad, pero es algo que debemos controlar, es algo que debemos manejar y es algo que definitivamente ha cambiado la vida de muchas personas, que puede cambiar la vida de muchos más, pero que necesariamente necesita de ese control. Primero de conocer, primero de determinar y por supuesto saber en qué momento puede estar uno o no expuesto a tener contacto o no contacto con este VIH-Sida. Para hablar de este tema, para hablar de esta enfermedad, hemos invitado al doctor Gabriel Acosta, quien es médico general de la Universidad de Carabobo y con quien vamos a estar hablando en este espacio de Salud para Todo sobre este VIH. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Encantado, Edwin, de poder acompañarte una vez más en este espacio y llevar esa información que es tan vital y acabas de decir algo muy importante y es que es un tema que resulta preocupante e impacta una vez que tú escuchas el nombre, pero es parte del objetivo que tenemos el día de hoy, descartar un poco ese miedo que existe de hablar de este tema y bueno, despejar todas las dudas que sean posibles. Muchos tabús, muchos mitos y con relación a esta enfermedad, pero también mucho desinterés. Mucho desorden, mucho libertinaje, en muchos casos, muchas cosas que han llevado a personas a llegar obviamente a ser portadores de este virus. Pero bueno, doctor, vamos a iniciar. Sí, ¿Qué señor. es el VIH? Arranquemos con esto. Claro que sí. Las siglas VIH significan Virus de Inmunodeficiencia Humana. Es un microorganismo que produce una enfermedad infecciosa, como lo hace el virus de la gripe, como lo hace el virus de la influenza, como lo hace el virus. Existen muchísimos. Es un microorganismo mucho más pequeño que una bacteria, no se puede ver a través de un microscopio óptico convencional, sino a través de un microscopio electrónico. O sea, imagina lo pequeño que es este microorganismo, pero hace estrago en el cuerpo. Entonces, ese es el VIH y ya que nos estamos familiarizando con palabras como pandemia, hay que destacar que la infección por VIH se trata de una pandemia, está en todo el mundo, no escapa absolutamente nada, ni nadie, ni estrato, ni raza, nada, Edwin. Entonces, por eso sí o sí es importante abordar este tema. Bueno, ¿hace más o menos cuánto tiempo se conoció el VIH, doctor? Esta enfermedad apareció en principio de los años 80, fue la primera vez que se describió esta patología y se reconoció a través de sus complicaciones, complicaciones que hoy las vemos con menor frecuencia porque existe tratamiento para evitar que estos pacientes lleguen a esas complicaciones, pero en ese entonces se presentaban una de las complicaciones que es el sarcoma de Kaposi, es una enfermedad o una complicación de tipo tumoral. Sin embargo es benigna, ¿no? Pero se desarrollan vasos sanguíneos de más sobre la superficie de la piel y aparecen manchas rojas en el paciente. Entonces, en ese entonces fue lo primero que llamó la atención. Como unas llagas, ¿no? Parecen úlceras, pero no sangran, ¿ok? Son manchas rojas, parecen una pizza de pepperoni, ¿ok? Sí, entonces, así apareció por primera vez el VIH. Reconociéndose como la enfermedad de las manchas rojas y luego se comenzó a estudiar el porqué y fue cuando se aisló por primera vez en 1986 aproximadamente, se aisló por primera vez este microorganismo y ya le pudimos dar nombre y apellido.
Claro. que fue el virus de inmunodeficiencia humana. Se dice que es un virus que ataca directamente la parte inmunológica, el sistema inmunológico. Es correcto. ¿De qué se trata esto, doctor? Esto nos sirve también para diferenciar lo que es el VIH y el SIDA, ¿no? Aunque se colocan generalmente unidas en la misma oración, no es lo mismo. Y es que muchos pacientes cuando escuchan la palabra VIH lo asocian automáticamente con muerte, ¿no? Y no es así. Entonces, el VIH es el microorganismo y el SIDA es la consecuencia a largo plazo de esa infección. Entonces, el VIH, para colocarlo de una forma más simple y más didáctica, vamos a pensar por un momento en los sistemas de defensa y seguridad de tu casa. Tienes puertas, tienes ventanas, tienes rejas, etc. Sí, total. Y llega un individuo llamado VIH y te quita las puertas, las ventanas, todo ese sistema de defensa, ¿ok? Perfecto. Entonces, quedas automáticamente expuesto a otro invasor. Entonces, vamos a suponer que llega otro microorganismo llamado neumococo. Consigue las puertas abiertas, las ventanas abiertas y finalmente puede infectarte y eliminar al paciente o asesinar al paciente. Entonces, en este caso, ¿quién es el asesino? ¿El VIH o el neumococo? Neumococo, El totalmente, neumococo. claro. Entonces, un poco para que quede claro que el VIH no es el que causa la muerte en el paciente y esto quizás puede reducir mucho el temor de los pacientes a recibir este diagnóstico y que puedan acudir a realizar la prueba para detectarla. Entonces, esa sería la diferencia entre VIH y SIDA. VIH es el que te quita la defensa y el SIDA es el síndrome en el que no tienes defensa y cualquier otro microorganismo puede causar estragos en tu cuerpo. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eso es lo que significa la sigla SIDA, que SIDA, también perfecto. la palabra SIDA como que perturba un No, poco. claro, es que pero con todo lo que se ha conocido y con toda la información que ha llegado al respecto, pues es algo como que se mira aún después de tanto tiempo, como con recelo y como que a distancia. Se dice, doctor, que este síndrome, que este virus se transmite única y exclusivamente a través de las relaciones sexuales. ¿Qué tan cierto es esto o cómo se ha podido determinar esto? no es el único medio, Edwin, y allí cabe destacar dónde se encuentra el microorganismo, en qué secreciones del cuerpo las encontramos. Entonces las encontramos en primer lugar en la sangre. Entonces, de ese modo, a través de las transfusiones sanguíneas, Muy bien. no ahora, porque ahora existe un protocolo de seguridad muy importante para garantizar que un paciente que reciba una transfusión, esta sangre esté libre de VIH, ¿no? Pero a través de la sangre, entonces, si la sangre es un vehículo, puede ser transmitido a un hijo en el momento del parto, puede ser transmitido a través del consumo de sustancias psicoactivas o drogas Claro. inyectables, en el caso de que se comparta la jeringa, y se puede transmitir a través de heridas o lesiones, y del mismo modo a través de transfusiones sanguíneas. También las encontramos en secreciones como el semen, entonces allí sí se le atribuye la transmisión sexual. Lo podemos encontrar en secreciones vaginales, que son completamente normales, y en ese caso también se asocia con la transmisión sexual, pero en líneas generales no es la vía de transmisión, la vía sexual, solo que sí es la más frecuente y por eso es que se asocia directamente el VIH con las relaciones sexuales. Doctor, se dice que este virus permanece dormido en el cuerpo, permanece como quieto. Y uno muchas veces, o las personas muchas veces, ni se alcanzan a imaginar ni a enterar que son portadores del virus, ni que está la enfermedad allí. ¿Cuánto puede demorar este proceso de manifestación o este tiempo en mostrarse el virus como tal? Sí, esto difiere mucho de cada paciente. En cada paciente es distinto debido a que genéticamente estamos condicionados algunos a ser más resistentes a la infección y otros un poco más susceptibles, ¿no? En la línea de tiempo en general se oscila entre 7 y 10 años, pero hay pacientes que pueden evolucionar en 3 años nada más. Y la mayoría de los pacientes no lo reconocen o no lo identifican de entrada porque cuando un paciente acaba de ser contagiado por el VIH, el síndrome inicial es muy similar a un síndrome gripal. Dime, Edwin, ¿quién experimentando un síndrome viral gripal va a pensar, oye, yo creo que puedo tener VIH? No. Nadie, absolutamente tremendo. nadie. Claro. Por eso pasa como desapercibido y transcurren esta serie de años y no es sino hasta que ya se va comenzando a presentar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que el paciente presenta otras infecciones, de las cuales una de las más frecuentes son las infecciones gastrointestinales. Muy bien. Por eso es un paciente que presenta diarreas crónicas que superan a veces un mes. Y es allí cuando el médico dice, esto está raro, vamos a hacer una prueba de VIH.
Perfecto. De todo esto vamos a estar hablando con el doctor Gabriel Acosta, quien es médico general de la Universidad de Carabobo, aquí en Salud para Todo en el día de hoy, hablando del VIH-Sida, aprendiendo, conociendo y determinando exactamente en qué consiste y de qué trata esta enfermedad. Primera pausa y ya regresamos con ustedes aquí en Salud para Todo. Regresamos con todos ustedes, amigos, aquí a Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Hoy hablando y haciendo referencia del VIH-Sida. Ya nos contaba el doctor que son términos totalmente diferentes, que cada uno se manifiesta de una manera en el organismo y que obviamente, pues, combinados, sí son preocupantes, sí son de pensar un poco y al mismo tiempo de cuidarnos, de prevenir antes que nada también cualquier otra cosa y por supuesto evitar estos contagios. Bueno, doctor, ¿cómo se puede determinar que uno tiene VIH o cómo puede determinar la persona que ha sido infectado o es portador de VIH? Súper importante, Edwin, y como lo habíamos mencionado en el bloque anterior, no hay síntomas que nos pudieran decir esto es VIH, algo súper cardinal, que lleve al paciente a realizar la prueba. Entonces, en ese sentido, existen pruebas de pesquisa para determinar si de pronto ese paciente se expuso en algún momento de su vida al contagio por el VIH. Por eso es que se hacen pruebas que están disponibles, son gratuitas, las garantiza el sistema de salud, pero toca que el paciente acuda a ellas. Cuando un paciente sufre un proceso infeccioso por un microorganismo, aparecen dos elementos. Uno de ellos es la respuesta inmunológica en contra del microorganismo y es llevada a cabo a través de unas pequeñas proteínas que se llaman anticuerpos y son súper específicas contra el VIH. Entonces nosotros podemos detectar en sangre si existen estos anticuerpos. Muy bien. Y esto nos demuestra que el paciente en algún momento de su vida estuvo en contacto con el VIH. Lo que no podemos determinar es el tiempo, Edwin. Entonces no es posible que hoy te detecte el VIH y tú puedas considerar, oye, yo creo que fue en aquella época. No es posible, ¿ok? Y la otra forma es detectar el virus directamente. Pero estas pruebas se hacen en pacientes de riesgo agudo. Vamos a suponer, por ejemplo, que sostuviste una relación sexual sin protección o se te rompió el preservativo. Entonces tú en ese momento sientes angustia y dices, oye, ¿será que pude haber adquirido el VIH en este momento? Entonces cuando vas a someterte a la prueba, debes realizar la prueba que detecta el microorganismo específicamente. ¿Por qué? Porque el anticuerpo aparece en la sangre en aproximadamente 3 semanas a un mes. Entonces no es posible que si tú tuviste el contacto hace 72 horas, yo pueda detectar los anticuerpos ahorita. Entonces que quede bien claro eso, hay pruebas de anticuerpos que sí se determinan a largo plazo y pruebas antigénicas que detectan al virus y son para los contagios agudos. ¿Quiénes han sido los más propensos o quiénes han sido las personas que han resultado más infectadas o portadoras del virus? ¿Los hombres o las mujeres, según la información que se ha tenido ya de la enfermedad? Bueno, inicialmente en los años 80, esta enfermedad inicialmente se diagnosticó en hombres que mantenían relaciones sexuales con otros hombres. Actualmente es indiferente, o sea, actualmente todos los seres humanos, independientemente de género, estrato, raza, tenemos el mismo riesgo y la prevalencia sigue siendo significativamente igual. Ahora, ¿por qué se presentó en inicio en este tipo de pacientes? Por el tipo de práctica sexual. De hecho, en la práctica sexual de tipo heterosexual, el canal vaginal está formado por un epitelio que es resistente, o sea, es muy poco probable que se lacere. Pero cuando se llevan a cabo relaciones sexuales de tipo anal, vamos a encontrar un tejido que es muy frágil, muy delicado y que fácilmente sangra. Entonces, si por ejemplo se mantiene una relación sexual de tipo coito anal y lo analizamos o lo ponemos en contraste con un coito de tipo vaginal, aunque los dos estén expuestos al VIH, hay más probabilidad de adquirirlo en el primer caso, pero es por el tema de la anatomía y las fisuras que se pueden presentar. Entonces, por esa razón es que al principio la mayor prevalencia se encontraba en estos pacientes, pero ya actualmente es indistinto. ¿Qué sintomatología, doctor, o qué manifestaciones harían pensar a la persona que podría ser portador de VIH, como para tomar conciencia y decir, no, inmediatamente tengo que ir a valoración, consulta médica y demás? Cuando el paciente se encuentra en etapas avanzadas de la infección por VIH y ya está apareciendo el síndrome de inmunodeficiencia, el paciente comienza a presentar infecciones a repetición. Es un paciente que permanentemente está enfermo, ¿ok?
pero no existe... ¿Qué tipo de infecciones? ¿O enfermo de qué? Es súper diverso. Puede tener infecciones respiratorias como tuberculosis, puede Sí. tener infecciones urinarias a repetición, puede tener infecciones gastrointestinales y diarreas a repetición, y es porque como tu sistema de defensa está acaparado, está suprimido, pues cualquier microorganismo puede entrar por cualquier zona. Entonces las infecciones son... Bueno, son miles las que puede presentar el Perfecto. paciente, pero sí son infecciones recurrentes. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Poder diagnosticarlo antes de que el paciente llegue a esta etapa avanzada. Y por eso Claro. es que la invitación es que el paciente se realicen estas pruebas de pesquisa de manera asintomática, es decir, así como hacer una prueba de rutina convencional. Imagina que vas al médico una vez al año y te realizas tus exámenes de rutina, incluye el examen de VIH en este caso. ¿Cuánto tiempo demora el resultado de esa prueba, doctor? ¿Cuánto demoraría? Depende del laboratorio, pero puede ser de 1 a 3 días. Es algo súper rápido y de hecho existe actualmente en Colombia una ventaja y es que existe un programa especializado para garantizar el acceso a la prueba y que viene en conjunto con una asesoría. Entonces, bueno. en este caso, el paciente se comunica con el sistema de salud e indica, mira, yo quiero determinar o descartar si tengo o no VIH. Te programan una cita, vas a encontrarte con un profesional de la salud que te va a explicar todo lo que deberías saber sobre el VIH y una vez que tú decides, porque es algo súper voluntario, decides acceder a la prueba, pues es una prueba de sangre común y corriente. ¿Hay que preocuparse hoy por hoy al determinar o al conocer el resultado, doctor? ¿O hay ya bastantes herramientas como para poder controlar y evitar esa propagación del virus? Esto es súper importante, Edwin, y por eso existe el miedo al diagnóstico, ¿no? Claro, claro. Entonces, una vez que el paciente es detectado con VIH, tenemos mucho tiempo para poder controlar a este paciente y evitar que progrese al síndrome de inmunodeficiencia adquirida y pueda fallecer en este sentido. En los años 80, cuando apareció el VIH, el pronóstico de este paciente era muy negativo. El pronóstico de este paciente era morir en los próximos 5, 6, Era 7 muy rápido años. que decían Ahora que no, fallecía. ahora vemos personas que tienen diagnóstico de VIH, se someten a la terapia y son personas que llevan un estilo de vida muy saludable. Tenemos abuelos de 80 años que adquirieron el VIH a sus 15, 20 años y mueren hoy por hipertensión, por infarto, por accidente cerebrovascular, por todo menos por Claro, VIH. Claro, claro. La sintomatología, doctor, no tocamos el punto así como determinante para poder de pronto tomar decisión y buscar la consulta. No existe. No existe, No existe, algo así que... porque el síndrome inicial es un síndrome como de una gripe. Malestar en el cuerpo, fiebre, inflamación de los ganglios, Sí. dolor corporal, como una gripe. Entonces, ¿qué paciente va a realizarse una prueba de VIH por experimentar síntomas como la gripe? Claro. ¿Ok? La pandemia por COVID-19 es algo distinto y automáticamente síndromes gripales voy y me hago la prueba para el COVID-19, pero con el VIH no existe esa relación directa entre, bueno, presento un síndrome gripal, me voy a hacer la prueba del VIH, no existe. Entonces, por eso la mayoría de los pacientes se diagnostican de forma fortuita. Vas al médico, te van a realizar ciertos chequeos, incluyen la prueba de VIH dentro de esta y, el paciente es VIH. Entonces, la idea es que el paciente de forma voluntaria pueda acceder a esta prueba porque no existe un síntoma cardinal que lo lleve a consultar. Lo habíamos mencionado y todavía es de prejuicio esta prueba, todavía como que, uy, no, eso no tiene que ver conmigo y como que yo como que soy apático a esto y muchas personas de pronto lo hacen de esta manera. Pero en determinado caso yo podría ir a pedir mi prueba o necesariamente necesito ese concepto, criterio médico que diga, no, de acuerdo a lo que usted está viviendo, necesito que se haga la prueba. ¿Yo la podría pedir o necesito ese concepto, doctor? No, puedes pedirla en cualquier momento. Existen pacientes con mayor riesgo de contagio por VIH, por ejemplo, si tenemos el caso, si yo recibo en la consulta a una paciente que es trabajadora sexual, yo automáticamente lo asocio con un mayor riesgo para adquirir esta infección y le ordeno la prueba. Pero cualquier persona, como te comenté, está expuesta a contagiarse por VIH. Independientemente de que tenga 1, 2 o 3 parejas sexuales, lo puede adquirir. Entonces no existe un criterio específico
a partir del cual el médico deba indicar la prueba, a menos que ya tenga un paciente hospitalizado, que tenga un paciente que, oye, tengo el sistema inmunológico muy deteriorado, sí. y eso es lo que me invita a mí como médico a hacer la prueba. Y el médico siempre la va a hacer cuando se encuentra con este entorno, pero que Claro. exista algo que el paciente necesite saber o necesite recibir para poder acudir a la prueba, no, es tener la intención de descartarlo. ¿Qué es lo primero que se hace o qué es lo que primero empiezan a trabajar ustedes, los galenos, en el momento de determinar que esta persona sí es portadora? Ok, ¿Cuál es ese proceso para de pronto contrarrestar la propagación del virus y no solo la multiplicación, sino el deterioro ya para la persona como tal? es correcto. Actualmente existen terapias que se denominan terapias antirretrovirales. Resulta que el microorganismo, cuando entra en tu sistema, él tiene que cumplir varios pasos para la contaminación y la diseminación del virus. Tiene que primero entrar a la célula, Sí. tiene que luego multiplicarse, tiene que luego entrar a tu material genético y por último salir de la célula. Entonces existen medicamentos que atacan esos puntos específicos. Hay medicamentos que evitan que el virus entre. Hay medicamentos que evitan que el virus se replique, hay medicamentos que evitan que entre a tu sistema de ADN y hay otros que evitan que se propague. Y todo esto tiene un único objetivo y es reducir la replicación del virus en tu cuerpo, porque en la medida en la que mantenemos el virus en concentraciones muy bajas, entonces este paciente va a tener un sistema inmunológico súper competente Claro. y vivir como cualquier otro paciente que no tenga VIH. Entonces existen terapias para que este paciente no llegue al SIDA. Conocimientos, orientaciones muy puntuales, muy directas, precisas del doctor Gabriel Acosta, que nos acompaña en el día de hoy aquí en Salud para Todo, hablando del VIH-Sida, hablando de todo, absolutamente todo lo referente a ese tema, superficialmente, pero muy directo, doctor, porque sabemos que es un amplio tema del cual se podría hablar muchísimo más, pero le estamos explicando a todos ustedes, amigos, las diferencias, los pormenores y las situaciones de riesgo que se podrían presentar en cada uno de nosotros. Una nueva pausa de interés y ya regresamos aquí a Salud para Todo de Teleamiga Internacional. El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana ha cumplido más de 30 años. No es para celebrar. El VIH es un virus que afecta al sistema de defensas, el cual, una vez debilitado, permite la aparición de enfermedades. Esta etapa más avanzada es la que se denomina SIDA. El VIH se transmite solo por 3 vías y las 3 son prevenibles. Vía sexual, a través de relaciones sexuales sin protección, ya sean orales, anales o vaginales, y se evita con el uso del preservativo. Por vía sanguínea, al compartir jeringas o cualquier elemento cortante o punzante, o a través de la transfusión de sangre no controlada. Para prevenirlo, usa guantes de látex para el contacto con sangre. No compartas agujas y jeringas. Para cortes o pinchazos, usa material descartable o esterilizado. Por vía perinatal, de madre a hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. Con la atención adecuada, el riesgo de transmisión de la mamá al bebé es casi nulo. Por eso es importante hacerse el análisis de VIH en el primer trimestre del embarazo y seguir el tratamiento indicado. La epidemia del VIH ya es adulta. Por eso, ayúdanos a jubilarla. Muy ilustrativo este video, doctor, con respecto a todo lo que podemos prevenir, con respecto a todo lo que puede pasar, pero en especial a cómo podemos determinar cómo está el proceso, en qué momento podemos estar expuestos a este virus. Me llama la atención lo del tema prenatal, doctor, hablemos un poco de esto. Sí, claro que sí. Es una enfermedad que se puede transmitir a través del canal del parto porque el bebé tiene contacto con la sangre de la madre y también por eso es que se promueve el proceso de la cesárea una vez que una madre ha sido diagnosticada con VIH. Esta prueba es importante determinarla en el transcurso del control prenatal porque una vez el médico detecta esto en la paciente embarazada, ella inicia la terapia antirretroviral que no perjudica al feto, sino que va a reducir la carga viral de la madre y evita en mucho o reduce mucho el riesgo de que este bebé pueda nacer con VIH. Y de esa manera, una vez que nazca el bebé, va a nacer sin VIH. También cuando se tiene VIH en la madre, vamos a encontrar como mecanismo de transmisión la lactancia materna. Esta es la parte más triste del VIH. Porque en este sentido la madre tiene contraindicada la lactancia materna. Es una de las pocas contraindicaciones que existe, sí, pero también la leche materna es un vehículo para transmitir el VIH. Por eso se prohíbe a la madre VIH lactar a su bebé de riesgo para VIH. ¿Este proceso de cesárea también protege tanto a la madre como al bebé?
Sí, protege al bebé, porque bueno, ya la madre tiene el VIH, pero protege al bebé porque en este caso el obstetra va a tener mucho cuidado de evitar el contacto entre las secreciones de la sangre de la madre con el feto. Entonces la probabilidad de contagio existe, por supuesto, pero es muy pequeña. De todas maneras, cuando el bebé nace se somete a pruebas para VIH, específicamente la carga viral, porque también los anticuerpos de la madre se pueden transferir al bebé. Por eso es que no se pueden hacer pruebas de anticuerpos en el bebé, porque pueden ser los anticuerpos de la madre y el bebé no estar infectado. ¿Y esta prueba para ese recién nacido es tan pronto nace o en qué momento se tiene que hacer? Sí, tan pronto nace. Forma parte incluso de la prueba que se hace. Es un piquetico muy pequeño en el talón que se hace en el bebé, o se puede tomar a través de una muestra de sangre venosa en este recién nacido. Súper importante, porque de esta manera evitamos un nuevo ser humano con infección por VIH. En caso tal de que se detecte el VIH en pacientes recién nacidos, ellos también van a recibir terapia antirretroviral. Existen esquemas para esto, y una ventaja que tiene un recién nacido sobre un paciente adulto es que ellos nacen con muchas células madre. Entonces es muy fácil para el recién nacido sustituir a las células infectadas y quedar libre de VIH. Entonces este recién nacido que acaba de nacer con VIH se somete a un esquema de terapia antirretroviral y luego supera el VIH y es un niño libre de VIH. Bueno, doctor, mitos, verdades, conceptos, engaños. ¿Cómo poder hablar de tanta cosa que dice la gente? Mitos y verdades. Hagamos referencia a lo que es un mito y a lo que es una verdad con respecto a la enfermedad, porque nos confunden. Mediáticamente cambian, transgieren la información, todo esto es difícil. Y pues nosotros a veces nos quedamos es con lo que hay en el ambiente y no nos preocupamos ni siquiera por investigar hasta dónde podemos llegar, ni qué puede pasar. Tantos mitos, doctor, por favor, algunos de estos mitos. Es correcto, y este tema lo podemos aprovechar también para hacer un poco de conciencia social y evitar el rechazo o de pronto el prejuicio en contra de una persona también. VIH. Y es el hecho de que primero, ya entendiendo cuáles son los mecanismos de transmisión, ya automáticamente tenemos cuáles son los mecanismos en los cuales no se transmite. Por ejemplo, hay quienes piensan que se puede transmitir por la picadura de un mosquito. Es falso, no se puede transmitir. Falso. Falso, no se transmite por la picadura del zancudito, el mosquito y demás. Falso. Falso. No se transmite a través de besos, ¿ok? Porque a pesar de que existen concentraciones de VIH en la saliva, vamos a encontrar el virus en la saliva, tenemos en nuestra boca un sistema de defensa súper robusto. De hecho, es uno de los más fuertes en nuestro organismo. Tenemos muchos anticuerpos que pueden neutralizar esa infección. Pero permítame, doctor, ahí le hago una interrupción. En alguna oportunidad escuché un reportaje en el cual decía que a través de los besos se podría transmitir el virus de presentarse alguna secreción o algún sangrado en la encía o los dientes. Entonces, ¿qué pasaría allí? Sí, los estudios de investigación que se han hecho para determinar en qué porcentaje se pueden transmitir esta infección, y es ínfima. No se ha detectado todavía que sea un riesgo importante. Si bien es cierto, las lesiones de tipo herpética, por ejemplo, tienes un herpes labial, eso es una úlcera, está expuesto y de pronto hay contacto con secreciones vaginales, secreciones como el semen. Hay una puerta de entrada que puede permitir el ingreso del VIH, pero fuera de estas condiciones tan excepcionales no es posible. De hecho, el contagio a través del sexo oral también es muy escaso. Por supuesto, igual se recomienda el uso del preservativo para este tipo de prácticas sexuales, pero sigue siendo el coito, dentro de lo que es la práctica sexual, el coito el mecanismo más relevante para la transmisión. ¿Qué otro mito, doctor? Tal vez. Tampoco se transmite a través de piscinas, tampoco se transmite a través de compartir ropa, tampoco toallas para secarnos después del baño, ¿no? Tampoco se transmite a través de compartir una gaseosa con esa persona. O sea, son parte de los mitos que se han establecido. También se le tiende a ver como una enfermedad sucia y desagradable, pero si lo comparamos con otras enfermedades, yo considero particularmente como profesional que son un poco más desagradables las verrugas por VPH. Claro. Las secreciones purulentas por la gonorrea. VPH, virus papiloma, ¿no? VPH papiloma. La infección por gonorrea, que produce secreciones purulentas a través de la uretra. La tricomonas vaginale, que es una infección vaginal. Entonces, estas enfermedades no tienen esa etiqueta negativa desde el punto de vista social.
y son Perfecto. un poco más desagradables. El VIH no produce secreciones, no produce nada que pueda generar algo de asco, entonces que esto sirva como para hacer un poco de reflexión en ese sentido y que no exista tanta discriminación por este caso. ¿Será por lo letal que llegó a ser que de pronto se discriminó tanto a la persona o a los que resultaron portadores, doctor? Es correcto, porque fue la prevalencia más importante. También debemos entender que esa época era bastante difícil y se estaban enfrentando a cambios que para los cuales de pronto la sociedad en ese momento no estaba preparada. Entonces hubo un conflicto asociado al VIH y automáticamente se convierte en una enfermedad tabú, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el objetivo? Hoy nosotros podemos desmitificar eso a través de la información, que en parte es lo que estamos abordando el día de hoy. ¿Tenemos más mitos de pronto que usted haya conocido o que le hayan referido? Por ejemplo, hay un mito, pero es más hacia el paciente que ya tiene VIH, ¿ok? ¿Sí? ¿Cuál es? Y es el detalle de que él dice, bueno, yo ya tengo VIH, ¿para qué me voy a proteger? ¿Sí? Caramba. Y si de pronto yo tengo una pareja sexual, ya ambos tenemos el diagnóstico de VIH y decidimos continuar con nuestra relación, entonces dicen, tú tienes VIH, yo tengo VIH, ¿para qué nos vamos a proteger? Eso es un error. ¿Y por qué, Edwin? Porque el VIH es una familia de virus. ¿Cuál es tu apellido? Ayala Ríos. Existe una familia Ayala, correcto. Asimismo existe una familia de VIH. Existen dos principales, que es el VIH tipo 1, VIH tipo 2, y a su vez el VIH tipo 1 tiene subtipo MNO. El tipo M tiene más de 10 serotipos y el VIH tipo 2 también tiene más de 10 serotipos. Consecuencia, Más de 30, conté ahí. aproximadamente. Y luego, en el contacto de un tipo con un paciente y un tipo con otro paciente, se fusiona y aparece un nuevo VIH. Aparece un nuevo serotipo. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que tú ya tienes... ya tú tienes diagnóstico, estás recibiendo tu tratamiento y tu pareja también está recibiendo tratamiento. Es probable que tu pareja presente resistencia a uno de los medicamentos, mientras que a ti te beneficia. Entonces, cuando se combinan esos VIH, ahora tú vas a ser resistente a esa terapia. Entonces, fíjate cómo se complica el VIH, a pesar de que ya los dos lo tenemos. Entonces, por eso, en este caso, desmitificar ese detalle y que los pacientes VIH, aunque tengan una pareja VIH, deben seguir utilizando el preservativo. Se deben seguir cuidando, se deben seguir protegiendo. La idea es no quedar expuestos. Está atacando directamente al sistema inmunológico y cualquier otra situación pondría en riesgo a ese ser o a esa persona. Entonces, no se sabe en qué situación está el uno del otro, pero lo que sí es preciso, nos lo acaba de decir el doctor, es que hay que mantener la protección. El doctor Gabriel Acosta, quien nos sigue contando y transmitiendo muchos conceptos precisos, directos, de lo que es el VIH y en especial de lo que es el SIDA. Bueno, doctor, otras de las verdades. Esta es una verdad, hay que mantener la protección, así se esté diagnosticado y así se tenga obviamente el respeto por la pareja. ¿Otra verdad? Otra verdad súper importante y es un tema polémico, ¿no? Las personas del común siempre dicen, bueno, porque si ya existe una vacuna contra ciertas enfermedades, ¿por qué no existe una vacuna con contra el VIH, existiendo tantos años de estudio? Y es precisamente esa diversidad genética que te acabo de mencionar, esa diversidad antigénica, que son muchos tipos de VIH. Cuando se fabrica una vacuna, se fabrica a partir de una característica de esa persona. Vamos a suponer, por un momento, y colocar un ejemplo didáctico. La vacuna es como el policía que tiene la fotografía de un individuo y va a la comisaría y se lo presenta y les dice, bien, ustedes son mi equipo de trabajo, chicos, les presento a este criminal. Sí. Tiene estas características, ¿cierto? Entonces, automáticamente se desarrolla la defensa en contra de ese individuo en caso de que entre a tu cuerpo. Pero el VIH tiene la capacidad de modificarse. Entonces yo hoy te presento a este individuo con esta característica y te digo, mire, el VIH mide 1,50, tiene cabellos castaños, oscuro, etcétera. Pero luego el VIH te aparece con el cabello rubio, te aparece con una cirugía estética, se modificó la condición de la nariz, cambió de color de piel, entonces ya tu sistema inmunológico no lo va a reconocer. Entonces en ese sentido no es posible todavía crear una vacuna, porque si yo te cubro contra ciertos serotipos, vas a quedar expuesto a otro y igual no va a funcionar. Entonces esa ha sido la limitante para el desarrollo de la vacuna contra el VIH. Mucha información, muchos temas de bastante interés, de bastante interés que estamos recibiendo hoy aquí con el doctor Gabriel Acosta en Salud para Todo, hablando del VIH, hablando del SIDA y hablando
de síntomas, hablando también de manifestaciones, de protección, de mitos, verdades y mucho más en Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Última pausa y estaremos de vuelta con ustedes para cerrar este tema importante del día de hoy. Regresamos a Salud para Todo de Teleamiga Internacional, ya en la recta final de nuestro espacio del día de hoy, haciendo referencia a lo que es el VIH-Sida y también haciendo referencia a todos los pormenores, a todo lo que tenemos que tener en cuenta, a todo lo que tenemos que conocer y a todo lo que tenemos que evitar. Porque sí es importante esto, doctor. Hay que hacer prevención, yo todos los días lo digo, hay que hacer prevención, bien sea para esta enfermedad, bien sea para otro síntoma, bien sea para otra patología. Debemos cuidarnos para poder mantener una buena calidad de vida y al mismo tiempo para poder estar tranquilos, eso es lo más importante. Consejos, doctor. Consejos para aquellas personas que de pronto tengan temor, que de pronto estén asustados, que de pronto estén asustadas. Cómo hacer esta prevención, cómo poder evitar estar expuestos o tener alguna cercanía con este virus y al mismo tiempo cómo prevenirnos de ser portadores del virus, doctor. Pues obviamente es el respeto para con nosotros mismos, pero sí es importante que pueda dar esa referencia, doctor. Gracias, Edwin. Sí, la prevención, en este caso las recomendaciones parten de los 3 mecanismos de transmisión que se mencionaron. Entonces, en primer lugar, hablamos de transmisión sanguínea, el uso de jeringas. Entonces, en ese sentido, el paciente que utilice sustancias psicoactivas endovenosas, no compartir jeringa. De hecho, hay países que tienen protocolos de provisión de jeringas a los consumidores de sustancias psicoactivas endovenosas. Entonces estos países han logrado reducir el contagio porque les proveen las jeringas a estas personas. Claro. En cuanto a los profesionales de la salud que se pueden contaminar con la jeringa, me pincha, etcétera, pues garantizar los protocolos de bioseguridad, como es el caso del uso de par de guantes y tener mucho cuidado en la práctica, ¿no? Claro. En segundo lugar, mencionamos las prácticas sexuales como mecanismo de transmisión sexual, como mecanismo de transmisión de este virus. Entonces, en ese orden de idea, el preservativo, Edwin. Por supuesto, nadie le gana la abstinencia, o sea, ese sería el método ideal. Sería lo mejor. Para evitar el contagio. Pero para aquellos que de pronto no puedan tener ese tipo de conductas, entonces usar el preservativo, también estar muy atentos con el tema de la monogamia, ¿ok? De no practicar la poligamia o la promiscuidad, porque como habíamos mencionado en otros temas, es como una lotería. Mientras más veces juegues, más oportunidades tienes de ganarlo, ¿no? Sí, entonces, es verdad. Ese sería el consejo. El uso de preservativo en todo momento es hasta ahora el único método de barrera que puede limitar esto, y acudir a estas consultas donde vas a encontrar un profesional de la salud que te puede dar muchos consejos para evitar esta transmisión. Y el tercero, que hablamos de la transmisión materno-fetal, sí, o de madre a hijo, es que no falte esta prueba en el control prenatal. Porque en la medida en la que yo diagnostique a la madre con VIH, ella va a recibir el tratamiento, se va a someter a un proceso de cesárea, no va a llegar al parto natural y podemos vigilar la transmisión en el feto, entonces en el recién nacido. Entonces estas serían las claves o los consejos para evitar la transmisión por el VIH. Bueno, para evitar la transmisión. Infortunadamente, Pepito Pérez apareció con este contagio y es portador de VIH-Sida. O no solo Pepito Pérez, cualquier persona. Pepito, sí, Pepito o Pepita. Cualquier persona. ¿Qué hacer en ese momento, doctor? Ya se tomó la decisión de ir a la consulta, se tomó la decisión de la prueba, aparece positivo, la alarma se enciende, mejor dicho, el acabose llega a nuestras vidas, pero ¿qué recomendarle a estas personas? Esto ya se volvió un tema para poderlo hablar así abiertamente, porque entre más conozcamos, entre más sepamos de estas cosas, pues podemos tener alternativas de prevención y cuidado. ¿Qué hace esta persona o qué debería hacer esta persona? Correcto. Mira, lo primero es no entrar en pánico. No entres en pánico. Existe un grupo de profesionales de la salud preparados y cargados de amor para enseñarte cómo conducirte de aquí en adelante. Existen tratamientos, es la terapia antirretroviral, y el objetivo de esta terapia, Edwin, es reducir los niveles de VIH. Sí. Y automáticamente tu sistema inmunológico vuelve a ser competente, así que vas a vivir como cualquier otra persona. Súper importante.
Una vez que este paciente acude a la consulta y se ajusta al tratamiento, debe no suspender el tratamiento. Es cierto que estos medicamentos de inicio pueden ser incómodos para ti, pueden generarte ciertos síntomas que para ti son desagradables, pero tu cuerpo se va a adaptar a ellos, porque en el momento en que suspendas el tratamiento, primero el virus se puede hacer más resistente y puede que otro medicamento no pueda funcionar en ti. Y en segundo lugar, que va a aumentar la carga viral, tu sistema inmunológico va a dejar de ser competente y vas a quedar expuesto a otras enfermedades. En la medida en la que se someta al tratamiento, va a tener una mejor calidad de vida, porque es que el virus nunca va a dejar de estar en ti, Edwin. Eso es muy importante también. Una vez ingresa a la célula, forma parte de tu material genético, de tu ADN. No puede, hasta el momento, ¿no? Sí. Para eso se está trabajando en la ciencia. Pero hasta el momento no existe un tratamiento que pueda erradicar el VIH de tu cuerpo. Entonces, ¿qué es esto? Una lucha constante y permanente. Claro. Imagínate que es una plaga como las cucarachas. De pronto llega a un domicilio, a un lugar, se envía el pesticida, pero si estás en una zona de riesgo, vuelve otra vez las cucarachas. Entonces es mantener los medicamentos permanentemente para evitar la reinfección y de esa manera reducir también el riesgo de contaminar a otro. Mantener la calma, mantener los medicamentos, mantener tratamiento, pedir la asesoría, pedir la ayuda. Dice el doctor, hay cientos de profesionales llenos de amor y de afecto para poder compartir alternativas y para poder compartir verdaderas soluciones para seguir viviendo tranquilamente. No habrá juicio, no habrá juicio por parte de los profesionales de la salud una vez que atienden a un paciente con VIH, que es muchas veces las barreras que sienten estos pacientes para no acudir. Bueno, doctor, aparece este síntoma, obviamente, se determina ya la persona como portador del VIH-Sida. ¿Y qué empieza a aparecer más en la persona? Obviamente hablaba de virus, de alergias, de inmunodepresión, bueno, un montón de cosas. Pero, ¿qué más puede cambiar en esta persona? Porque ustedes lo determinan ya técnicamente hablando, pero en su entorno, en su diario de vivir, en sus emociones. Bien, una vez que el paciente está recibiendo tratamiento, su vida es completamente normal. Cuando el paciente no recibe tratamiento y esta enfermedad evoluciona, es capaz de atacar casi todos los órganos de tu cuerpo. En este sentido, puede atacar tu cerebro y provocar demencia, puede provocar trastornos psiquiátricos, etc. Si atacas tu sistema vascular, puede producir miocarditis, tu corazón se enferma, puede atacar o alterar tus vasos sanguíneos, te hace propenso a patologías como hipertensión. También puede atacar a tus riñones y llevar a una enfermedad renal. Y por eso es que te digo que el VIH no es lo que te mata directamente, es el síndrome que se evita con el tratamiento. Entonces, no aceptar el tratamiento es someterte a una enfermedad multiorgánica. También puede alterar tus ojos, también puede producir lesiones en tus ojos. Muchos pacientes han quedado ciegos a partir de esta enfermedad. También puede causar lesiones en tu piel. Sí. Lesiones en tu sistema digestivo, porque es uno de los principales lugares, uno de los lugares favoritos del VIH para multiplicarse, ¿ok? Entonces, esto es más o menos lo que puede aparecer en un paciente que no se somete al tratamiento. También puede aparecer cáncer, ¿ok? Entonces, mira todo lo que podemos prevenir con el simple hecho de acudir a una consulta, someterme a la prueba. Tomar la decisión, doctor. Y iniciar el tratamiento. Y mira, imagina que estás comiendo caramelos todos los días. Ok, no puedo mencionar la marca comercial porque... pero... Demuestra sus preferencias y gustos. Exacto. Pero es como comerte un caramelo todos los días, tomar este tratamiento antirretroviral y vas a conseguir... Mira, te sorprendería saber la cantidad de personas que incluso tú admiras, tal artista, tal cantante, tal presentador, y puede tener VIH. Entonces, ¿por qué tú te vas a sentir mal por tener este diagnóstico? La invitación es a prevenirlo, pero si ya lo has adquirido, entiende que hay una solución para ti. Es la solución que habría querido tener acceso Freddie Mercury, por ejemplo. Claro, totalmente de acuerdo. Un tema bien importante, un tema de bastante cuidado, una enfermedad que infortunadamente ha cobrado la vida de cientos, miles de personas, y que al mismo tiempo se sigue propagando en absolutamente todo el mundo. Algo que debemos prevenir y debemos cuidar, así como lo ha manifestado el doctor. Doctor, en verdad muy importante todos estos aportes, toda esta información. Gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación y por siempre plantear alternativas, no solo en el desarrollo, contextualización de la enfermedad, sino también de cómo hacer manejo y prevención. Doctor, gracias.
No, gracias a ti, Edwin. Encantado de poder participar en este programa y que se sigan utilizando estos medios de comunicación para llevar esta información y que los pacientes no consulten a el doctor Google, por favor, sino que acudan a los profesionales de la salud. Consulten al doctor Gabriel Acosta, redes sociales, doctor, para poderlo contactar. Nos pueden encontrar desde el punto de vista académico, prestamos servicios de capacitación a los profesionales de la salud que van a brindar este servicio para que aprendan cómo hablarle a ese paciente, cómo llevar a cabo esta consulta para la prueba, y es en @aprender_academy, y mi cuenta personal es @asesoríamédica01. Allí pueden encontrar también información de salud que les pueda funcionar a los pacientes. Doctor Gabriel Acosta, médico general de la Universidad de Carabobo, nos ha acompañado en el día de hoy. Nuevamente gracias, doctor. A todos ustedes, amigos, muy atentos a estas recomendaciones, muy atentos a todos estos conceptos, a toda esta información y muy atentos a la prevención o con la prevención para nuestro organismo, para nuestra salud y para un sinnúmero de enfermedades. Continúen con la programación de Teleamiga Internacional, una programación llena de valores para todos ustedes. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre, a todos gracias y mil bendiciones.